Buenas, amada iglesia. Qué bueno tenerte acá. Qué bueno volver a compartir esto que llamamos Iglesia en Casa. Dios te bendiga del otro lado. Nos alegra tanto tenerte con nosotros. Te extrañamos. Ya vamos a poder vernos, poder abrazarnos. Queremos pedirte que te suscribas al canal, que compartas estos videos con una persona necesitada, que puedas compartir de la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de esta herramienta tan importante en nuestras vidas. Dios te bendiga y quiero que estés listo con tu familia para escuchar esta palabra. En esta ocasión quiero compartirte una palabra que está en Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una de las frases o una de las veces que Jesús hace una declaración que es totalmente chocante y controversial para ese entorno, para ese contexto. Los judíos creían en la resurrección, pero la resurrección del espíritu, la resurrección que venía después. Había un pequeño grupo de judíos que creían en la resurrección del cuerpo, pero que creían que solamente dentro de las 72 horas en donde había fallecido la persona podía volver, si Dios lo permitía, a resucitar. Pero lo que todos estaban de acuerdo, tanto judíos como las personas que escucharon esta declaración, era que solo Dios, aquel que había dado la vida, podía traer una resurrección. Al decir Jesús, yo soy la resurrección y la vida, fue una frase totalmente chocante para las personas en ese momento. Pero Jesús no solo lo dijo, Jesús estaba dispuesto a demostrar que Él era la resurrección y que Él era la vida, que no solamente tenía el poder para resucitar a las personas, sino que Él mismo podía resucitar de entre los muertos. Esto lo hizo en varias ocasiones en su ministerio. La primera de ellas lo hizo con una niña de 12 años, hija de un hombre llamado Jairo, un padre que desesperado busca a Jesús. Cuando su hija agonizaba en la cama de su casa, esta niña se estaba muriendo por una enfermedad y este hombre en desesperación busca a Jesús. Jesús va con Jairo rápidamente hacia su casa, pero en el camino llega la noticia al padre y a Jesús que estaba con él de que la niña había muerto. Le dicen: Jairo, ya no molestes al maestro, ya no hay nada que él pueda hacer, tu hija ha muerto. Pero Jesús le dice a ese padre que recibe una noticia tan tremenda: no temas, cree solamente. Así que se van hasta la casa, Jesús saca a todos los que están en ese lugar y le dice a la niña: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña que había muerto hace unos minutos atrás se levanta de entre los muertos. Jesús tenía el poder para resucitar. Ahora, el problema que quizás tenemos todos o que tiene este mundo es que existen personas incrédulas, personas que no creen, personas que dicen quizás lo que la niña tenía era un coma, quizás la gente creía que ella estaba muerta porque no tenían la manera de saber en ese entonces la diferencia entre un coma y entre una muerte total. Y quizás la niña simplemente estaba en coma. Pero Jesús se propuso demostrar que Él tenía poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre todas las circunstancias. Un tiempo después, Jesús se entera de que un joven muere, un hijo único de la viuda de Naín. Ese joven muere como la niña, pero Jesús deja pasar la muerte en el lecho o en la cama de su casa. Jesús deja pasar todo el velorio. Ustedes imagínense, la gente lo estaba velando y ya había una procesión hacia el cementerio para enterrarlo. Y en esa procesión Jesús interrumpe el camino de la procesión y le dice a la madre: no llores, porque yo soy la resurrección y la vida. Se dirige al joven y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y ese joven que lo habían velado, que 24 horas se cree que lo habían llorado,
24 horas habían pasado desde su muerte hasta el momento en el cual lo iban a enterrar. Ese joven se levanta de entre los muertos. Al igual que la niña en su casa, este joven en la procesión hacia el cementerio, antes de ser enterrado, se levanta de entre los muertos. Ahora, vuelvo a decirle, el problema que tiene mucha gente es que no cree. Y hay gente que puede decir, bueno, lo de la niña en su casa era un coma pequeño, un coma corto, pero este joven quizás estaba también en un coma, pero más prolongado, más largo. Y pueden decir que quizás el joven no estaba muerto del todo y lo único que hizo Jesús fue levantarlo de ese coma. Pero Jesús, te vuelvo a repetir, se propuso demostrar que él tenía el poder. En un momento le estaba predicando y llega una noticia, le dicen, Jesús, tu discípulo, tu amigo, aquel que amas, está muy enfermo. Jesús le dice, tranquilos, que esto es para que la gente sepa quién tiene el poder. Llega otra noticia a Jesús unos días después y le dicen, Jesús, tenemos que decirte que tu amigo, el que amás, ya no está enfermo, sino que ha muerto. Si ya no pudiste estar las últimas horas con él, los últimos días, no lo pudiste sanar cuando estaba enfermo, por lo menos ahora que está muerto, acompaña a su familia en el velorio, en el velatorio de ese cuerpo, ve al entierro. Pero Jesús le dice, tranquilo, porque esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Espera que pase el momento de la muerte en su cama. Espera las 24 horas que velaban al cuerpo. Espera que pase ahora la procesión hacia el cementerio, que lo entierren en un sepulcro tapado por una gran piedra y espera que pasen 4 días desde su muerte. Jesús se acerca a la tumba 4 días después y ordena sacar la piedra que tapaba el sepulcro de Lázaro. Pero su hermana le dice, maestro, el cuerpo ya hiede, ya está en descomposición. Ya han pasado mucho tiempo, llegaste tarde, tenías que estar cuando él estaba enfermo, cuando el problema todavía lo podías resolver. Y ahí es cuando Jesús hace esta declaración y le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Y es ahí que alguien obedece, saca esa piedra y Jesús llama a Lázaro de entre los muertos. Ya no había pasado unos pocos minutos, ya no había pasado 24 horas, habían pasado 4 días. Si no lo mató la enfermedad, lo mataba la asfixia dentro de esa tumba, en ese lugar. Pero puede haber personas que digan, bueno, quizás esto fue algo que Jesús hizo con Lázaro. Siempre hay gente que cuestiona el poder de nuestro Dios, el poder de Jesús. Entonces él, como se propuso demostrarnos que tenía poder sobre la vida y la muerte, decidió él mismo entregar su vida, como lo dice Juan. Nadie podía quitar su vida, sino que él la entregó por amor. Se sacrificó para redimirnos de nuestros pecados y al tercer día, un día como hoy, un domingo como hoy, resucitó con poder. Ahora, cuando Jesús está colgado en la cruz y exhala su último aliento, los romanos, para verificar que él estaba muerto, clavan una lanza en su costado. El ejército romano era un ejército letal. Ellos estaban acostumbrados a matar y ellos sabían cuando una persona estaba muerta. Aún así verificaron que Jesús estuviera bien muerto. Lo enterraron a Jesús y pusieron una guardia de 24 horas controlando la tumba para que nadie pudiera hacer nada. Aún así Jesús resucitó. Más de 500 personas vieron a Jesús después de su resurrección. Personas que nunca cambiaron lo que habían dicho desde un principio, que Jesús estaba vivo. Aun cuando fueron azotados, aun cuando fueron amenazados, aun cuando fueron perseguidos, jamás cambiaron su versión. Siempre dijeron Jesús vive y estuvieron dispuestos a morir por esa declaración. Yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a morir por una mentira? Esas personas sabían que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado y lo decían con todo su ser y estuvieron dispuestos a morir por eso. Pagaron con su sangre por esa verdad. Cuando Jesús murió, lo hizo por amor.
Por amor a vos, por amor a mí, Él se sacrificó en la cruz. Pagó por nuestros pecados que nos separaban de Dios. Murió por amor. Pero al tercer día, un domingo como hoy, hace miles de años atrás, Él resucitó y resucitó con poder. Lo hizo para mostrar que Él tenía el poder sobre todas las circunstancias. Aún la circunstancia a la cual la gente dice que es imposible volver o que es imposible resolver, que es la muerte. Si Jesús tiene poder sobre la muerte, también tiene poder sobre todas las otras cosas que nosotros podemos estar pasando. Ese mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, ese mismo poder es real hoy. Jesús lo hizo por 3 razones. La primera de ellas, y la más importante, es para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? El pecado entró al mundo por Adán, por un hombre. Y cuando el pecado entró al mundo, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y muerte eterna. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Y como entró por un hombre, dice Hebreos que por un hombre entró, y solamente un hombre podía vencerla. Y ese hombre fue Jesús. Él venció la muerte y con eso nos da a nosotros vida, si creemos en Él, y vida eterna. Él vino a darnos vida. Y si nosotros tenemos fe que Él murió en esa cruz y se sacrificó por nosotros y que con poder resucitó y venció la muerte, seremos salvos nosotros, nuestra familia y nuestra casa. La primera razón por la cual Jesús resucitó es para darnos salvación. La segunda razón es para darnos restitución, para restaurar lo que hemos perdido. ¿Sabe que hay personas que han perdido por el pecado, por los vicios o por diferentes situaciones en sus vidas? Cosas que no han podido controlar, quizás abusos en su niñez o cosas que otros le han hecho, han perdido su identidad, han perdido su autoestima, han perdido años de su vida, han perdido matrimonios, pero Jesús tiene el poder para restaurar todas las cosas. En nuestra iglesia hay personas que han estado 30 años en el alcoholismo. Nada podía hacer que dejen el alcohol hasta que Jesús apareció en sus vidas y les restauró. Tenemos a jóvenes que han pasado por momentos de adicción a las drogas y aún han tenido sobredosis, pero Jesús llegó a sus vidas y han podido salir por completo de las drogas. Tenemos matrimonios que han llegado separados prácticamente a la iglesia y Jesús restauró sus matrimonios. Hijos peleados con sus padres, hermanos peleados entre sí, familias divididas que hoy podemos decir que han sido restauradas por el poder de Jesús. Él vino a salvarnos, pero Él también vino a restaurarnos. Restaurar nuestra identidad, restaurar quiénes somos realmente. Y lo tercero que hizo, vino a potenciar lo que somos como seres humanos, a darnos un propósito, a darnos la capacidad de ser mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos, mejores personas para esta sociedad. Él vino a potenciar lo que eres como ser humano y no puede potenciar a una persona si primero no la restaura. Cuando nosotros aceptamos que Jesús tiene el poder y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos restaura en todas las cosas y potencia lo que somos. Vamos a ser personas que llegaremos a hacer cosas grandes en esta sociedad, con nuestra familia. Porque Él dijo, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal. Él vino a bendecirnos. Él dijo en Juan 10, capítulo 10, versículo 10, yo he venido a darles vida. Y con eso se refirió a la salvación, pero también dijo vida abundante. Una vida en la cual el poder de Dios actúe, el poder de la resurrección de Jesús restaure todas las cosas y potencie en nosotros lo mejor para poder llegar a ser personas de bien. ¿Qué te parece si junto a tu familia hoy bendecimos
esta cena, bendecimos lo que Jesús hizo en la cruz. Hoy, Padre, declaramos tu bendición en nuestro hogar. Espíritu Santo, te pedimos que obres en este lugar y que el poder que se desató en la cruz, que se pueda desatar en nuestro hogar. Bendecimos el pan y el vino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que puedas compartir con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, esto que significa la muerte de Jesús y la resurrección. Que Dios te bendiga.